Ahí el último capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el final del capítulo, versículo 28. El Señor nos dice así: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Padre, hemos estudiado, Señor, cada parte de esta carta y ciertamente entendemos, Señor, que no hemos ido a la profundidad de lo que esta carta nos enseña. Siempre nos estás enseñando cosas, siempre estás iluminando nuestro corazón para que podamos comprender tu verdad. Y te pedimos, Señor, que al terminar esta carta, en estos versículos, tú nos hables en este día, nos alientes, nos fortalezcas, nos edifiques, que nos instruyas, Señor, y que podamos verte a ti, Señor, porque esto es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado, Señor. Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tus verdades y vivir a la luz de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos llegando al final de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y a través de esta carta el Espíritu Santo nos ha enseñado que cuando el Evangelio llega a la vida de una persona que Dios ha escogido salvar, no llega solamente con palabras, sino que llega con poder, llega con el poder del Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo, que produce en nosotros una plena convicción y que cambia la disposición de nuestro corazón y la dirección de nuestra vida, de manera que somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo, criaturas que ahora anhelan y que buscan producir obras de fe, que buscan servir por amor a los hermanos y que tienen una firme confianza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha enseñado en esta carta que Dios pone pastores o ancianos en cada iglesia local para alimentarla, para cuidarla, para corregirla, para protegerla, pero que el Señor demanda de esos pastores y de esos ancianos que, aunque no son perfectos, que aunque aún tienen fallas y todavía son pecadores como cualquier otro creyente, sin embargo deben ser un ejemplo y un modelo a seguir para la congregación. Dios también demanda de ellos que lo único que ellos prediquen, que lo único que ellos enseñen, que lo único que ellos aconsejen sea la palabra de Dios. El Señor también nos ha mostrado en esta carta que la vida cristiana no es color de rosa, que en la vida cristiana vamos a tener que enfrentar adversidades, luchas, burlas, injusticias, sufrimiento, pero que los cristianos genuinos se mantienen firmes hasta el fin, sin apartarse, sin volverse atrás, pase lo que pase, porque el Señor los sostiene y porque el Señor afirma sus corazones, de manera que seamos irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por tal motivo, los cristianos genuinos se mantendrán siempre buscando agradar a Dios en todo, obedeciendo cada vez más sus instrucciones, porque ellos saben que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Y de esta manera ellos se preparan para la venida del Señor. El cristiano genuino vive preparándose para la segunda venida del Señor, cuidando a sus pastores, animándose unos a otros, amonestándose y llamándose la atención con amor unos a otros, sosteniéndose unos a otros, siendo pacientes con todos y creciendo en su comunión con el Señor. Y ahora, al final de su carta, en versículos 23 al 28, el Espíritu Santo nos da la confianza que nosotros necesitamos para seguir adelante en nuestra vida, esforzándonos por vivir cada vez más en obediencia al Señor. Ponte a pensar, ¿cómo nosotros podemos sentirnos seguros y confiados de que vamos a llegar a la meta? De que un día vamos a ser perfectos, perfectamente santos, sin mancha, en la presencia del Señor, en su venida, sobre todo cuando vemos todavía en nuestras vidas tantas debilidades, tantos fracasos, tantas deficiencias. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a llegar a la meta? Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo concluye en esta carta. Notemos nosotros cómo el apóstol Pablo comienza su conclusión de esta carta, y en versículo 23, con la palabra y. De esta manera él nos muestra que lo que va a decirnos a continuación es la conclusión de todo lo que nos ha dicho antes. Él nos ha enseñado en toda esta carta cómo vivir nosotros preparándonos para la venida del Señor. Y Él nos ha dicho que la voluntad de Dios para nosotros los cristianos es nuestra santificación, dice en capítulo 4, versículo 3. Esa es su voluntad para nosotros. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es tu santificación. También nos dice en capítulo 4, versículo 7, que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. De tal manera que ahora, al final de su carta, Él nos dice que el cristiano genuino puede estar total y completamente seguro y confiado de que va a llegar a la meta, de que va a ser totalmente santificado y perfeccionado, no porque es una buena persona, no porque su confianza está puesta en su habilidad, o en los logros que ha tenido, o en los avances en su vida cristiana. Allí no está nuestra confianza. Nuestra confianza no está puesta en las prácticas espirituales o religiosas que nosotros llevamos a cabo, sino que nuestra seguridad descansa exclusivamente en la obra completa de Cristo, en la promesa de Cristo, en la fidelidad de Cristo, en la perfección de Cristo, en la santidad de Cristo. El cristiano sabe que no tiene que ganar la aceptación de Dios por su buena conducta, por su obediencia o por su santificación. El cristiano ya tiene la aceptación de Dios gracias a la perfecta obediencia de Cristo que le ha sido imputada, con la cual ese cristiano ha sido vestido. Pero no debemos olvidar tampoco que a todos aquellos a los que Dios ha aceptado por gracia, por medio de la fe en Cristo, Él los santifica, Él los perfecciona, Él los poda, Él los limpia, de tal manera que podamos llevar cada vez más fruto para Él y para su gloria. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza allí en versículo 23 a manera de un deseo expresado en oración, diciendo que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Notemos nosotros cómo el apóstol Pablo nos introduce y nos presenta allí al agente de nuestra santificación. ¿Quién es el agente de nuestra santificación? No somos nosotros. El agente de nuestra santificación es Dios mismo.
al cual el apóstol Pablo nos presenta como el Dios de paz. Fíjate bien, el Dios de paz. Pablo nos está diciendo entonces que el mismísimo Dios de paz es el que nos santifica. El mismísimo Dios de paz que nos amó y que nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo es el que nos santifica. El mismísimo Dios que hizo posible que ya no estuviéramos bajo la ira de Dios, que ya no fuéramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, que pudiéramos estar en paz con Dios, gracias a que Él llevó nuestro pecado y Él sufrió nuestro castigo, o mejor dicho, el castigo de Dios que nosotros merecíamos de recibir. Es el mismo Dios de paz que ahora nos santifica por completo. Él es el que hizo posible la paz con Dios. Romanos 5, versículo 1 nos dice: habiendo sido pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados, tenemos paz. Sin ser justificados, no tenemos paz con Dios. La Biblia nos enseña que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. El mundo entero es enemigo de Dios. Y Dios es enemigo de todo aquel que vive en este mundo. Porque a causa de su pecado viven en rebeldía contra el Rey. De tal manera que su ira es justa, su ira es santa. Pero habiendo sido justificados por la fe, no por nuestras obras, no por nuestra conducta, no por nuestra religión, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa entonces que Dios ya no está en contra de nosotros. Eso significa entonces que Dios ya no está en guerra contra aquel que ha creído en Cristo y se ha rendido a Él para seguirlo. Dios ya no es enemigo del que decide someterse y rendirse bajo la palabra de Dios. El que sigue a Cristo conforme a su palabra ahora disfruta de paz con Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y es por eso que el apóstol Pablo añade allí en Romanos 5, versículos 9 y 10, que habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero no debemos olvidar que la salvación es inseparable de la santificación. ¿Escuchaste? La salvación es inseparable de la santificación. La justificación es inseparable de la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a todos aquellos a quienes Dios salva, Él los santifica. No hay una sola persona a quien Dios salve que no lo santifique. Si hay una persona que no está siendo santificada en su vida, significa que no es cristiana. Significa que no es salva. Significa que aún está bajo la ira de Dios y no disfruta de la paz con Dios. Significa que si no hay un cambio, fíjate bien, si no hay un cambio en el corazón, allí es donde comienza todo, en el corazón, en la prioridad del corazón, en el deseo del corazón, en la dirección del corazón. Si no hay un cambio progresivo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de vivir, si la persona no se convierte de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero conforme a su palabra, no conforme a su religión, sino conforme a la palabra de Dios, esa persona no ha creído en Cristo. Aunque él piense que sí, aunque él diga que sí.
Esa persona no es cristiana, esa persona no es salva. Esa persona sigue en enemistad contra Dios y por lo tanto sigue bajo la ira de Dios. Por eso es que ni los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni todo aquel que llamándose cristiano pretende seguir a Cristo a su propia manera, no son cristianos. No son cristianos. No son discípulos de Cristo. No son salvos. No están en el camino que conduce a la vida. Están en enemistad contra Dios. Porque una religión, fíjate bien, una religión sin Cristo, una religión que no se somete a su palabra, sino que hace las cosas a su manera, es una religión vana, estéril e inútil que no salva a nadie. Al contrario, la hunde en la condenación. Porque la persona vive engañada pensando que está siguiendo a Dios cuando no está siguiendo a Dios. Jesús dijo eso claramente. Jesús dijo claramente, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Quiénes son verdaderamente sus discípulos? No son todos aquellos que dicen seguir a Cristo. No son todos aquellos que traen una Biblia bajo el brazo. Jesús dijo claramente, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Eso quiere decir entonces que todo aquel que vive en desobediencia a su palabra, que dice creer en Cristo, pero no conforme a la palabra de Dios, no es un discípulo de Cristo. No es un cristiano. Los discípulos de Cristo siguen la palabra, cambian su manera de pensar con la palabra y se esfuerzan y se estiran en el poder que el Espíritu Santo provee para vivir cada vez más en obediencia a ella. Y esa transformación constante, progresiva, porque no es de la noche a la mañana, esa transformación constante y progresiva es la señal y evidencia de que en verdad hemos creído en Cristo y de que en verdad estamos siguiendo a Cristo y no una religión vacía y hueca. Esa transformación que no ocurre de la noche a la mañana, a la cual le llamamos nosotros santificación, no es una obra nuestra. No la podemos producir nosotros. Por más que nos esforcemos, podemos tener la buena intención, podemos tener toda la convicción y la decisión en nosotros mismos de que a partir de ahora voy a vivir en perfecta santidad delante de Dios. Pero no tenemos el poder en nosotros mismos para hacer eso. Es por eso que alguien que no es cristiano no puede producir esa santificación. No puede producir, porque esa transformación la produce el Señor en nosotros por medio de su Espíritu en la medida en que nosotros cooperamos con Él. Cooperamos con Él. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar con su palabra. De tal manera que cambie nuestra manera de vivir con su palabra. Cambiando el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios por el concepto verdadero de Dios que nos es revelado por Dios en su palabra. Y viviendo conforme a lo que Él nos enseña allí. Y es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 6, nos dice que la obra es de Él. Que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, y ese fue Dios, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la irá perfeccionando hasta que llegue el día de Jesucristo. Por eso también el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice que nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen por el Señor, el Espíritu. Por eso también en Hebreos, capítulo 13, al final
de este sermón nos dice que es Dios, fíjate bien, que es Dios, versículo 21, el que nos hace aptos. Es Dios el que nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que entonces nuestra santificación no solamente es la voluntad de Dios, sino que es la obra de Dios. ¿Cuál es nuestra parte entonces? Hemos de sentarnos simplemente en la iglesia, en nuestra vida, y decir, pues que el Señor me cambie cuando Él quiera. Y si yo no cambio es porque el Señor no quiere. Y si yo vivo pecando es porque el Señor quiere. ¿Es esa nuestra parte? De ninguna manera. La Biblia nos enseña que aunque nuestra santificación es la obra de Dios, nosotros colaboramos con Dios. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, trabajamos en nuestra salvación. De hecho, ahí nos dice en Filipenses que nosotros debemos ocuparnos, dedicarnos a nuestra salvación con temor y temblor. Fíjate bien por qué. Porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios obra en todos los cristianos sin excepción el querer de su voluntad. Yo te pregunto, ¿tienes ese querer dentro de ti? ¿Tienes el deseo en tu corazón por vivir conforme a su voluntad? Déjame decirte, no lo pusiste tú ese deseo. Es Dios quien pone ese deseo. Pero juntamente con ese deseo, Él pone el poder para llevar a cabo su voluntad. De tal manera que si nosotros tenemos ese deseo, si nosotros tenemos ese anhelo por vivir conforme a su voluntad, por apartarnos cada vez más del pecado y vivir conforme a Él, es porque Dios lo puso y podemos estar seguros de que junto con Él, Él ha puesto también el poder para hacer su voluntad, para su beneplácito. Es por eso que en 2 Corintios 7:1, el apóstol Pablo nos ordena que nos limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién debe hacer eso? Nosotros. Pero ¿cómo dices entonces que es la obra del Espíritu si nosotros tenemos que cooperar con Él? El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, nos dice como hijos obedientes. Hijos obedientes. Eso es un discípulo. Eso es un cristiano. Hijos obedientes. No dice como hijos perfectos. Dice como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. No se conformen a esos deseos. Es decir, no te hagas al molde de esos deseos que antes tenías, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién es el estándar de la santidad? Es Dios. No me comparo con otro hermano y digo, pues yo estoy mejor que el hermano fulano o que el hermano sutano. No, te comparas con Dios. Y entonces de esa manera, fíjate bien, al ver el estado perfecto de la santidad de Dios, siempre va a haber la oportunidad para crecer. Cuando nos comparamos con otros, decimos, nos estancamos y decimos, no, pues yo ahí me doy con el hermano fulano, ¿sí? Pues ahí con el anciano, es más, hasta estoy mejor que el anciano en algunas cosas, ¿eh? Pero cuando nos comparamos con Dios, decimos, todavía me falta crecer, todavía me falta crecer en santidad. Como yo soy santo, sean ustedes santos. Eso quiere decir entonces que nosotros debemos dedicarnos, debemos ocuparnos, como dice el apóstol Pablo, ocuparnos. Esa debe de ser nuestra dedicación. Dedicarnos a nuestra salvación en esta vida con temor y temblor. ¿Sabes por qué estás aquí? No estás aquí para que hagas un montón de dinero. No estás aquí para que logres todos los grados académicos que puedes lograr.
No estás aquí para que seas la persona más famosa y popular en la escuela, en el trabajo. Estás aquí para la gloria de Dios. Estás aquí para que te dediques a tu salvación con temor y temblor. Y que todas las cosas que tú hagas, las hagas para la gloria de Dios. Sea tu trabajo, sea el quehacer en la casa, sea en la escuela, sea en tu matrimonio, sea con tus hijos, que todo lo hagas para la gloria de Dios. Debemos entonces dedicarnos, ocuparnos en nuestra salvación. Yo te pregunto, ¿qué tan dedicada estás a tu salvación? ¿Estás comprometido con tu crecimiento espiritual? ¿Estás comprometido con tu propio crecimiento en santificación? ¿O vives pensando algún día que el Señor haga su obra? Yo no llevo prisa. Dedíquense a su salvación. De tal manera que cada uno de nosotros, conforme nosotros nos dedicamos a seguir ese deseo que Dios ha puesto en nosotros por vivir conforme a su voluntad, así es como Dios nos va transformando. Así es como Dios nos va perfeccionando. Así es como el Señor nos va moldeando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo, de una manera progresiva hasta que nosotros partamos de aquí. Hasta que nosotros partamos de aquí. Mientras nosotros vivamos en este mundo, nuestra santificación no va a estar completada. Porque siempre está allí la presencia del pecado, estorbándonos. Y Jesús dijo claramente, es imposible que en este mundo no vengan tropiezos. Seguramente vamos a tropezar. Ahora, tampoco usamos los tropiezos como una excusa. Y vivimos tropezándonos y más bien en el tropiezo. Y no nos levantamos. Pero va a haber tropiezos. Pero nos levantamos y nos sacudimos el polvo y venimos delante del Señor para que Él nos limpie. Y seguimos nuestro camino. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y qué quiere decir puestos los ojos en Jesús? Él es el perfeccionador. Él es nuestra medida, nuestro estándar. Pero Él es también la fuente de nuestra santificación. Le necesitamos a Él. No podemos, fíjate bien, muchas personas viven equivocadamente pensando, me voy a limpiar, voy como a cambiar mi vida para acercarme a Dios. Uy, eso nunca va a pasar. Porque es al revés. Venimos a Él sucios, venimos a Él en harapos, venimos a Él sin nada que ofrecer. Y Él es el que nos limpia, Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos santifica. Y le necesitamos a Él todos los días, todos los días. Jesús mismo dijo, porque separados de mí, nada podemos hacer. Por eso venimos a Él, por eso le buscamos a Él, por eso nos dedicamos a nuestra salvación, sabiendo, fíjate bien, que esa obra que Dios comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Antes de eso, cuando nosotros muramos de aquí, cuando nosotros partamos de aquí, la santificación de nuestra alma va a estar completa. Y vamos a estar en la presencia de Dios sin pecado, completamente santos, porque nadie que no es perfectamente santo vive en la presencia de Dios. Nuestra alma será perfeccionada en un abrir y cerrar de ojos en ese momento. Pero la obra completa todavía aguarda hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es entonces cuando nuestro cuerpo va a ser resucitado y vamos a recibir un cuerpo glorificado, de tal manera que vamos a ser santos, perfectos en santidad, santidad de criatura en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y es por eso que el apóstol Pablo ora allí diciendo que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Es la obra de Dios. Pero eso no es todo. No solamente es la obra de Dios, sino que es Dios mismo, el mismo Dios de paz, el que nos guarda hasta el fin. Si Dios no nos guardara hasta el fin, ninguno de los que estamos aquí llegaríamos. Ninguno de los que estamos aquí. Pero Él nos guarda hasta el fin. Fíjate bien cómo dice en la segunda parte del versículo 23, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hará? Él lo hará. Él lo hará. Ese verbo preservar que dice allí, el mismo Dios de paz
es el que nos preserva irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo preservar significa mantener, conservar, guardar. En este caso, Él guarda nuestro ser, todo nuestro ser, irreprensible, sin mancha delante de Él, sin acusación delante de Él, inocente delante de Él, sin cargos delante de Él, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo su ser, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Pablo menciona allí espíritu, alma y cuerpo, y eso nos trae a una gran controversia que ha existido a lo largo de los siglos dentro de la iglesia. Y es la controversia que tiene que ver con la composición del ser humano. ¿Cómo está compuesto el ser humano? ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Este pasaje allí, al mencionar espíritu, alma y cuerpo, parece estar enseñando algo que se llama tricotomismo. Y esa palabra tricotomismo significa simple y sencillamente partido en tres partes. El tricotomismo enseña que el ser humano se compone de tres partes distintas: espíritu, alma y cuerpo. Los que creen en la tricotomía afirman que el alma y el espíritu entonces son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Los que creen en la tricotomía enseñan que el alma incluye el intelecto, la voluntad, las emociones, y es esa parte de nuestro ser con la cual nos relacionamos con nuestro mundo y con otras personas. En tanto que el espíritu es algo como superior al alma. Y el espíritu es con lo que nos relacionamos con Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? Aún hasta el grado de decir que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros examinamos las Escrituras, nos damos cuenta de que esa idea tricotomista no proviene de Dios, no proviene de las Escrituras, proviene de la filosofía griega. Cuando nosotros examinamos las Escrituras, podemos darnos cuenta que Dios nos enseña un dicotomismo. Es decir, no tres partes, sino dos partes. Que nosotros, fíjate bien, no es que estamos formados por partes, que nosotros somos un ser completo. Un ser completo que tiene dos elementos, dos componentes. Un componente material y un componente inmaterial. Nuestro componente material es nuestro cuerpo. Nuestro componente inmaterial, espiritual, es nuestra alma o espíritu. De hecho, cuando nosotros examinamos las Escrituras, nosotros podemos notar allí que cuando habla acerca del espíritu, habla acerca del alma, los usa de una manera sinónima. Las mismas cosas que dice acerca del espíritu son las mismas cosas que dice acerca del alma. Sin embargo, no somos espíritu o alma y vivimos encerrados en un cuerpo. Esa es filosofía griega. Nosotros somos un ser completo, único, compuesto de una parte, no me gusta usar parte, pero de un elemento material e inmaterial. Nuestra alma, nuestro espíritu es ese componente inmaterial. Nuestro cuerpo es el componente material. Ahora, ¿de dónde sacamos que espíritu y alma, aunque son dos palabras distintas, se usan en la Biblia de una manera indistinta, como sinónimos? Mira, por ejemplo, cuando nosotros vemos en las Escrituras, como en Génesis 35, cuando nosotros vemos en Génesis 35 que una persona muere, las Escrituras nos hablan de que su alma parte. Génesis 35, versículo 18. Pero en otras ocasiones nos dice, como en Eclesiastés capítulo 12, nos dice que cuando una persona muere, su espíritu parte y vuelve a Dios. Pero nunca dice que el alma y el espíritu parten de la persona y vuelven a Dios. Usa uno o usa el otro, pero nunca usa los dos.
De igual manera, en ocasiones, Dios en su palabra llama espíritus a las personas que se mueren y que van al cielo o van al infierno. Las llama espíritus. Por ejemplo, en Hebreos 12:23. Los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Son espíritus. Sin embargo, en otras ocasiones los llama almas, como en Apocalipsis 6:9. O en Apocalipsis 20:4 los llama almas. Vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de la palabra. Pero nunca hace mención, nunca hace distinción entre alma y espíritu. Nunca nos enseña que ambas, el alma y el espíritu, se van al cielo o al infierno. Además de esto, la Biblia nos dice que el hombre es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 38, dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No dice a los que no pueden matar el alma y el espíritu. Matan el cuerpo, la parte material, pero no pueden matar la parte inmaterial, que es el alma. Así que entonces Jesús nos está diciendo que el ser humano está compuesto de estas dos partes, cuerpo y alma. También 1 Corintios 5:5, el apóstol Pablo, recordamos nosotros que allí en 1 Corintios 5:5 había un hermano que estaba viviendo desordenadamente. Y el apóstol Pablo instruye a la iglesia que debían disciplinar a ese hermano y debían entregarlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. No para que su alma y su espíritu. Usa uno o usa el otro. De igual manera, en Santiago 2:26 nos dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, ¿el cuerpo con el alma está vivo? No. Es decir, el hombre, el ser humano sin la parte inmaterial está muerto. De hecho, esa es la muerte, es la separación entre nuestra parte material e inmaterial. El hombre sin el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Nuevamente dos partes. Pero no dice nada en cuanto a una distinción entre alma y espíritu. De igual manera, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, nos dice que las mujeres cristianas solteras se preocupan de las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. La parte material, la parte inmaterial, la parte espiritual. No dice nada del alma. Más tarde, en 2 Corintios 7:1, nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Nuevamente, parte material, parte inmaterial. Así que entonces, como podemos ver ahí, se menciona el cuerpo y el espíritu, o se menciona el cuerpo y el alma, pero no se mencionan todos ellos juntos. Además de estas cosas, la Biblia también nos dice que las mismas cosas que habla acerca del alma son las mismas cosas que habla acerca del espíritu. No hace distinción entre ellas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que pecamos con el alma, pero también nos dice que pecamos con el espíritu. Podemos ver pasajes nosotros como Santiago 4:4, como 2 Corintios 7:1 que acabamos de leer, Proverbios 16:18, Eclesiastés 7:9, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, ésta morirá. Salmo 32:2. La Biblia nos dice entonces que podemos pecar con el alma, podemos pecar con el espíritu. La Biblia también nos dice que sentimos emociones con nuestra alma, pero también nos dice que sentimos emociones con el espíritu, como podemos ver en Job 7:11, en Hechos 17:16, en Juan 13:21, Proverbios 17:22, Salmos 6:3, Mateo 26:38, Génesis 41:8. De la misma manera, los que sostienen la tricotomía dicen que el intelecto, el pensamiento y la voluntad son funciones del alma, pero la Biblia dice lo mismo acerca del espíritu. Como podemos ver nosotros en Marcos 2:8, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, en Éxodo 35:21, en Job capítulo 20 versículo 3,
Job 32:8, Isaías 29:24, todas estas citas nos hablan precisamente de que nosotros podemos tomar decisiones o tomamos decisiones con nuestro espíritu. Y en otros lados dice las tomamos con nuestra alma, porque son sinónimos, aun cuando son palabras distintas. En conclusión, entonces, la Biblia se refiere a la parte inmaterial del ser humano como alma o espíritu. La pregunta surge aquí, bueno, ¿y qué hacemos con pasajes como el que acabamos de leer en Primera Tesalonicenses? En donde dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué hacemos nosotros con pasajes como Lucas capítulo 1, en donde María parece hacer una distinción entre estos dos elementos? En capítulo 1, si vamos nosotros allí en Lucas, versículo 46, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿No menciona dos allí? El alma que se regocija en el Señor y mi espíritu que se regocija en Dios, mi alma que engrandece al Señor y mi espíritu que se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué hacemos con ese pasaje? Bueno, en primer lugar, debemos saber nosotros qué es lo que María está diciendo ahí. María está, al conocer la obra de Dios, ella prorrumpe en una alabanza al Señor. Ella prorrumpe en un poema al Señor, en un himno al Señor que incluso se llama el Magnificat. De tal manera que ella utiliza un recurso muy conocido, un recurso poético conocido entre los judíos, que se llama paralelismo hebreo. ¿Qué es el paralelismo hebreo? Paralelismo hebreo significa decir una misma idea de dos maneras diferentes. Y era un recurso poético y nosotros la podemos ver en las Escrituras. Hay diferentes tipos de paralelismo. Y uno de estos tipos de paralelismo se llama paralelismo sinónimo. Ese paralelismo sinónimo, como acabo de decir, significa expresar una misma idea de dos maneras diferentes, pero que expresan esa única idea. En este caso, María usa dos palabras distintas, alma y espíritu, como sinónimos. Pues dices, ¿y de dónde sacas eso? ¿Cómo podemos saber nosotros que en las Escrituras se utiliza algo que se llama paralelismo hebreo y que usa espíritu y alma como sinónimos? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 26, allí el profeta Isaías está haciendo uso precisamente del paralelismo hebreo. Y lo podemos ver de una manera más clara. Fíjate bien, 26:9. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Ese es un claro ejemplo de lo que es el paralelismo. Él está diciendo, en la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo de dos maneras diferentes exactamente lo mismo. Yo te deseo con todo mi ser, desde lo más profundo de mi ser. Te deseo. Y desde lo más profundo de mi ser, yo te busco. De igual manera, Job hace uso de este paralelismo. En capítulo 7, versículo 11. Job está antes de Salmos. Job 7, fíjate bien, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿En dónde estaba angustiado? En su espíritu. Fíjate la siguiente línea. Me quejaré en la amargura de mi alma. ¿En dónde estaba amargado? Entonces, por fin, ¿en su alma o en su espíritu? En su parte inmaterial. Y él está usando términos sinónimos para enfatizar que él estaba entristecido, amargado, deprimido. Y eso es precisamente lo que María está haciendo en ese pasaje. Y está utilizando ese recurso en un poema, en un himno, expresando de esa manera cuán gozosa ella estaba en su ser interior y cómo todo su ser prorrumpía en alabanza a Dios
por la obra de Dios. Oye, Nacho, pero ¿qué hacemos entonces con Hebreos, por ejemplo? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, en donde nos habla acerca de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. A ver. Ahí sí dice la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que sea oculta a su vista. ¿Cómo podemos entender un pasaje como este? Número 1. Notemos en primer lugar que el autor de Hebreos no solamente menciona el alma y el espíritu. El versículo no se termina en la división del alma y del espíritu. El escritor a los hebreos menciona también que las coyunturas, los tuétanos y el corazón. Por lo tanto, si nosotros utilizamos ese pasaje para decir que la parte inmaterial se divide en alma y espíritu, hay otros elementos ahí. Y bajo ese mismo principio de interpretación, tendríamos que concluir que la parte material se forma de tuétanos, coyunturas y corazón. Hay quienes son mucho corazón, pero no es para tanto. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros no podemos utilizar ese pasaje, porque en primer lugar ese pasaje no es para enseñarnos la composición del ser humano. En segundo lugar, no dice que hace una división entre el alma y el espíritu. Dice que penetra hasta la división del alma y la división del espíritu. Esa palabra penetra hasta lo más profundo. Y los tuétanos, las coyunturas y el corazón están adentro. Todo lo que está mencionando allí son términos para expresar lo que está adentro de nosotros. Lo más profundo, los tuétanos es lo más profundo de nuestro ser, no está en nuestra piel, no está en nuestros músculos, no está en la superficie de nuestros huesos, está hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué está haciendo entonces el escritor de los Hebreos? Está utilizando tantos sinónimos, tantas palabras como le vienen a su mente para decir la palabra de Dios, que al final de cuentas es el propósito del pasaje. La palabra de Dios es totalmente penetrante. Penetra hasta lo más profundo de tu ser, llámale como tú quieras. Penetra hasta tus tuétanos, penetra hasta tu corazón, penetra hasta las coyunturas, penetra hasta tu alma, tu espíritu, penetra todo. De tal manera que nada está oculto de tu vida ante la palabra de Dios. Cuando entendemos que eso es lo que la palabra de Dios está diciendo en ese pasaje, entonces todo cobra sentido. Jesús también empleó esta manera de hablar usando múltiples palabras para enfatizar la totalidad de la persona. Fíjate bien. En Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesús está citando a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, en un pasaje que todos nosotros hemos escuchado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si nosotros partimos de ese principio de interpretación, entonces el ser humano ya no se compone de espíritu, alma y cuerpo, se compone de 4 partes. Estamos compuestos de corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, ¿en dónde llegamos? ¿Por qué? Porque Jesús no está dando una clase de biología allí, ni tampoco está dando una clase de antropología. Jesús está diciendo con todo tu ser. Y entonces hace una mención de todas las cosas que están involucradas en todo tu ser. De tal manera que nosotros podamos entender todo tu ser. Ni una parte se queda fuera de tu ser. Esa es la manera en que nosotros debemos amar a Dios. Y esa es la manera en que el apóstol Pablo utiliza las palabras espíritu, alma y cuerpo para enfatizar que Dios es poderoso para santificar y para guardar irreprensibles todo nuestro ser. De hecho, eso es precisamente lo que él está tratando de enseñar. Todo nuestro ser. Nuestra parte material, nuestra parte inmaterial.
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que podemos estar total y completamente seguros de que si en verdad hemos creído en Cristo, si nos hemos rendido a Él, el mismísimo Dios que hizo la paz con nosotros no hicimos la paz con Él, el mismísimo Dios que estableció los términos para venir a estar en paz con Dios, que es creer en Cristo, y que Él nos ha traído a la paz, y que Él nos ha adoptado como sus hijos, y que Él nos ha hecho herederos de todas sus bendiciones espirituales. Ese mismísimo Dios de paz es el que nos santifica y es el que nos preserva irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Poniendo en nosotros el querer como el hacer de su voluntad. ¿Cómo lo hace? Poniendo en nosotros un corazón contrito y humillado. Poniendo en nosotros un corazón que no desea el pecado, y cuando peca se siente mal, se siente oprimido y quiere deshacerse no solamente de la culpa, sino del pecado en su vida. ¿Cómo lo hace? Poniendo en nosotros un anhelo por acercarnos cada vez más a Dios y acercarnos cada vez más a su palabra y memorizarla y escucharla predicada. Poniendo en nosotros el deseo por vivir conforme a ella. Dios lo hace. Y podemos estar seguros de que Él no va a dejar su obra inconclusa, porque como nos dice el apóstol Pablo allí en versículo 24, porque fiel es el que los llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. De esta manera entonces los cristianos podemos estar total y completamente seguros, confiados, porque no depende de nosotros que lleguemos a la meta, no. Si dependiera de nosotros, deberíamos vivir aterrados y seguros de que no vamos a llegar. Viviríamos inciertos, pero estamos seguros no por nuestra propia bondad, estamos seguros porque Él es fiel. Él es fiel que lo ha prometido, y el que lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Sin embargo, debemos reconocer y nunca olvidar que esta obra es progresiva y continua. Progresiva y continua. Como lo dijo el teólogo Wayne Grudem, él ha dicho que el crecimiento en la santificación, fíjate bien, estoy citando allí, el crecimiento en la santificación no es siempre una línea recta y ascendente en esta vida. Así quisiéramos que fuera, ¿sí o no? Quisiéramos que desde que yo acepté a Cristo, mi crecimiento en santidad fuera así. ¡Ay, qué padrísimo! Pero no es así. Dice, la realidad de nuestra vida es que no es siempre una línea recta y ascendente en esta vida, sino que el progreso de la santificación sucede en algunos momentos. Mientras que en otros momentos, en otras ocasiones, nos damos cuenta de que estamos teniendo algo de retroceso. Así es. Eso no es, y ahí termina la cita, eso no es una excusa para vivir diciendo, bueno, algún día la va a completar, y pues si es así, pues entonces me la paso así, y luego así. No, pues vas hacia abajo. Una cosa sí es cierta, no es una línea continua y ascendente, pero es una línea que progresa en ascenso, en ascenso, en ascenso. Así es nuestra santificación. Y es por eso que el apóstol Pablo oraba al Señor, pidiéndole que Él siguiera llevando a cabo su obra santificadora en esos cristianos. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Pídele a Dios. Él no dice, sé santo y luego acércate a mí. Él te dice, la única manera en que tú puedes ser santo como yo soy santo es viviendo pegado a mí, es imitándome a mí, es andando en mis pisadas. Y es por eso que el apóstol Pablo no solamente ora por ellos, sino que le pide a ellos que oren por él. Porque al final de cuentas todos estamos en el mismo barco. Nadie crece en la santificación por su propio mérito. Todos necesitamos de todos. Así que entonces oremos unos por otros. Ora por tu hermano, ora por tu esposa, ora por tus padres. Pídanle al Señor con insistencia que Él nos siga perfeccionando, que Él nos siga santificando por medio de su palabra y de la obra santificadora de su Espíritu, y que Él nos siga preservando irreprensibles en todo nuestro ser
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así concluye entonces el apóstol Pablo diciendo en versículos 26 y 27 que saluden a todos los hermanos con un beso santo, y les encarga solemnemente por el Señor que se leyera esta carta a todos los hermanos. Él quiere que todos los hermanos, toda la iglesia conozca esto. No es para unos cuantos, es para todos. Que se lea y que el Señor nos ayude entonces a mantenernos creciendo en santidad. Que el Señor nos dé las fuerzas que nosotros necesitamos. Que el Señor nos ayude a vencer nuestras tentaciones, a vencer nuestra rebeldía, a vencer nuestro orgullo y nuestra altivez, y que vayamos siempre humillados a los pies de Cristo, reconociendo que sin Cristo no podemos hacer nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias que tú eres quien nos ha santificado ya. Eres tú quien nos está santificando, y eres tú quien nos has de completar tu obra santificadora en todo nuestro ser. Te damos gracias por eso, Señor. De ninguna manera podríamos nosotros hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero te rogamos, te pedimos que no nos dejes como estamos. Síguenos perfeccionando. Gracias, Señor, porque tú nos has estado hablando en esas cosas que hay en nuestra vida, que las dejemos atrás. En esa manera de pensar que teníamos antes, que la dejemos atrás. En esa manera de hablar que teníamos antes, que la dejemos atrás. Tú nos has estado hablando de esos hábitos, esas costumbres, esas cosas que no te agradan, que las dejemos atrás. Y que nos estiremos, Señor, ocupándonos en nuestra salvación, con temor y temblor, sabiendo que eres tú quien ha puesto en nosotros el querer y quien ha puesto en nosotros el poder para tu beneplácito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.